continuamos con más Restos Diurnos y estamos en compañía nuevamente aquí en piso de Pablo Mambo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Juan? ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarme y saludo también a la audiencia, claro está. Un placer que podamos compartir un ratito para hablar de mucho teatro. Hay muchas obras. Sí, yo casi que te pongo en un compromiso en realidad, aprovechando la situación de que se me juntó el ganado, por así decirle, ¿no? Porque y suele pasar, en algún punto es lo que uno quiere hacer. Digo. No, sí, por supuesto, no, sí, no, imagínate. No, lo que pasa es que sí se me juntó un poco la idea de volver a ser el candidato y después de ser parte de otros dos elencos, uno reemplazando a una persona que no puede hacer grises, justamente un actor, y después este colectivo general de molineros en el cual tenemos una propuesta de hacer una función por mes. Y bueno, yo estoy en dos escenas, digamos, como en dos personajes distintos, participo de esto y bueno, nada, se me juntaron todas las funciones, así que aprovechando para charlar un poco de esto de lo que es el oficio del actor, ¿viste? Muy bien. Contame, ¿por cuál querés empezar? Y yo diría, empecemos por el candidato, que Vamos por el candidato. La masterpiece, casi. No, es lindo volver a ser el candidato porque para mí es la obra más importante en la que yo he estado, he participado, he hecho. Entonces, en ese sentido, estoy como muy contento de poder participar y sobre todo volver a montarla incluso en un año no electoral, porque es una obra que estuvo no solamente hecha y pensada alrededor de una elección que... Claro, en el 2023. Bueno, claro, es la elección que hoy claro. Nos hizo saber lo que somos. No somos nada. Pero sobre todo hacerla en este contexto donde, primero, un año no electoral, por lo tanto hay cosas que no se saben, no se hacen como en las elecciones, y no se sabe quiénes van a ser los candidatos incluso, pero sobre todo en un año en donde también se está empezando a porotear la cosa política, ¿viste? En las noticias ya se hablan de encuestas o lo que sea. Y bueno, nosotros, que es una obra que habla mucho de eso, no solamente de las encuestas, sino de lo que hace un candidato en vísperas de una elección. Y bueno, una visión crítica, una parodia también, entonces es muy interesante poder hacerla. Y hemos hecho 3 funciones en Funes, que hicimos en marzo, y ahora estas 2 que estamos haciendo en Espacio Máscara, que nos ha recibido de una forma hermosa, porque es un teatro es un teatro a la italiana, entonces es el primer teatro que tiene un escenario elevado, digamos. Siempre hemos hecho en el piso con gradas. Entonces eso también está súper interesante para la obra. Contame qué pasa con el público. Si en general es variopinto y dicen a ver qué pasa acá, o son toda gente más politizada. Sí, yo creo que hay de todo. Hemos recibido... incluso desde la que lo hicimos allá en 2023, muy distintos tipos de personas. Creemos que hay mayoritariamente un público que le llama la atención una obra que se llama El Candidato y su interés político le hace decir voy a ir a verla. Por lo tanto, a esa gente no la tenemos identificada. No es que estamos haciendo persecución, no, nada que ver, sino que pensamos que esa gente encuentra en la obra algo que realmente me parece que está muy latente, que es esta cuestión crítica. Incluso me es difícil ponerme en el lugar del público, la verdad, pero sí me imagino que la gente se da cuenta que no es una obra desde la antipolítica. Es una obra en donde nos burlamos de muchas cosas que nosotros, que sabemos de política y confiamos en algún punto en la política, sabemos que pasa. Entonces, a la hora de... Yo creo que, sobre todo estas últimas funciones, y
algunas otras que yo hice de técnico de esta obra, cambiamos ahí con Marcelo Chichuri, y sí me di cuenta de hay algo que a la gente le gusta mucho, que hay un personaje que les gusta mucho, que es el rugbyer, que un personaje que aparece como un programa. En un momento hacíamos como un canal de cable, hoy lo tenemos con esta idea del streaming, o sea, un programa de streaming sobre rugby. Y claro, la gente le gusta, se ríe mucho del personaje, en ese sentido a mí me gusta mucho hacerlo y todo, porque es muy, obviamente apelamos a la idea del rugby tonto. Entonces, también nos gusta, yo escucho que la gente se ríe porque sabe que existe ese personaje, las cosas que dice, ¿no? En un momento Jorge, como candidato, habla de una escuela pública y yo le digo, la escuela donde van los pobres. Había un colegio de mujeres, solo de chicas, y yo le digo, vos ibas a chamullar ahí. O también mucho de esta idea de como es rugby, todo es rugby, ¿viste? Esto así pasa también en el rugby, ¿no? Y el público, yo creo que se encuentra con esas cosas más jocosas, y después hay un monólogo de Jorge que me parece un hermoso recorrido histórico de los últimos 50, 60 años de la política argentina, en la cual él refleja una discusión que él tiene consigo mismo, ¿no? Con ese personaje que en los 70 encontró la militancia como una herramienta, no la dejó, pero tuvo que ir adaptándose a las condiciones que proponía la política del momento, desde la militancia súper comprometida y todo, hasta más una idea del pragmatismo de los 90, o si se quiere hoy en día, una idea de que, estamos a la merced de un imperialismo yanqui. Entonces la gente, los ciudadanos de un país como Argentina, tienen que, someterse a la voluntad de esta persona, ¿no? Entonces ahí, y sobre todo estas ideas de libertad, ¿no? Hay una fuerza política que se apropió de la palabra libertad, y pareciera que son los únicos que tienen la potestad sobre eso, y me parece que si reclaman una potestad es de una parte muy tonta, pero bueno, nosotros lo dejamos ahí, pueden ir a ver, la van a ver en el monólogo. ¿El candidato dice alguna vez de qué es candidato, o la gracia está en no saber de qué es candidato? No, la gracia está en que no sepan, digamos. Ahí me parece que la referencia está en esto de, es un candidato, puede ser de un centro vecinal, de una intendencia, me parece que lo que apelamos también fue encontrar esa idea de el candidato en realidad lo que tiene que hacer es una suerte de política. Entonces está esto de que se somete a reuniones, a uniones, a conversaciones que tienen que promover su candidatura. Además de, la visita a los medios. Esto es algo que Jorge Navarro, me acuerdo que desde que empezamos a hablar de esto allá en el 22, él me decía que él le interesaba mucho, que era mostrar también de que hay el uso de los medios por parte de la política ha sido una cosa que, parece que termina siendo algo de una cuestión muy de espectáculo y de entretenimiento, que al final no se termina de dilucidar si es porque quieren mostrar al candidato, porque quieren hablar con una audiencia que dice o espera que se digan ciertas cosas. Entonces, de hecho, tenemos una escena en una radio, entonces hay oyentes, y se escuchan oyentes, hay toda una propuesta sonora de la obra, entre ellas estos oyentes, y claro, los oyentes, dicen muy bien esto, muy aquello, pero no esto, no me gustó esto, y es como algo que se marca mucho en esto de los medios, cómo marcan la cancha en cuanto a esto de lo espectacular o lo que es consumible, eso. Y el candidato, como justamente es algo que no se sabe, entonces puede ser eso, como una radio comunitaria, una radio progre, pero de cierto nivel, ¿no? Entonces, y después un programa de tele abierta y demás, entonces también ahí se puede dar como una idea más de algo nacional. Entonces, es una cosa que no queda claro, pero en todos los momentos la gente, me imagino que rápidamente sabe hacia dónde estamos yendo, ¿no? O hacia qué hacemos referencia.
Pablo, ¿me decís entonces qué días y horarios y la sala de funciones tiene el candidato? Sí, por supuesto. Estamos este viernes 24 a las 21 horas en Espacio Máscara, que es en Avenida Santa Fe 920, casi esquina Castro Barros. O sea, si van desde el centro hacia San Martín, llegaron a Castro Barros, se pasaron, es un poquito antes. Y si están en el Banco de Córdoba, que no es un chivo, o sea, agradecemos a Bancor todo pero es del Banco Córdoba, que está en la Avenida Santa Fe, en diagonal, rápidamente se van a ir a ubicar. Fantástico. Y es a las 21 horas. Hay una venta de entradas anticipada que cuesta 15.000 pesos, si no en puerta 17. Tiene un aumentito ahí de costo, pero pedimos si quieren comunicarse al Instagram del candidato, que es @elcandidato_teatro, o al teléfono, lo digo y bueno, la gente que espero que lo anote, 3513-099748. Si no, nos escriben por redes, yo soy Pablo Mambo, me van a encontrar en Instagram y demás, se comunican y rápidamente nos ponemos de acuerdo para que puedan tener ese descuento. Bien, pasamos entonces a la siguiente obra, que es... Vamos a hablar de Molineros. Bien. Que me parece también una propuesta. Estamos hablando de política, ¿viste? Entonces, no, Molineros, que me parece una obra. Es muy lindo participar de estos. Yo, digamos, no tengo tan presente, si se quiere, la historia, porque soy de otra zona de la ciudad, además. No estuve tampoco no fueron mis años de universidad, entonces la verdad es que no tuve tan presente el conflicto como sí muchas de las personas que estuvieran ahí presentes, pero hay algo que es muy movilizante, digamos, de la obra, que es el poder contar la historia de un conflicto obrero en donde los laburantes, digamos, se ven sometidos a las decisiones que toman unos empresarios, que yo no me quiero poner en extremista, entonces digo, bueno, sí es entendible, lo que sea. Lo que pasa es que nunca en esa comprensión de los empresarios termina cabiendo aparentemente la comprensión de los laburantes, que es, necesitan laburar, y vos pudiste hacer un montón de cosas con esos laburantes, y cuando te querés ir, te vas y no te importa nada la situación de estas personas, que fueron tan importantes como vos, supuestamente. Entonces, en ese sentido, la obra me parece que cuenta esto, ¿no? Una historia de laburantes que se animaron a todo, que fueron por todo, digamos, incluso tomando el predio de la fábrica, de los molinos Minetti, allá en la zona de la Cruz Roja y Río Negro. Y bueno, a mí me ha tocado ser el malo, digamos, un poco resumido lo hago, pero yo encaro, digamos, dos generaciones de Minetti, porque sí es verdad que un vínculo de los Minetti con la dictadura. Entonces nosotros, hay una escena donde eso no es tan sutil, pero lo decimos, y después, en el momento en que se toma la fábrica y que los Minetti, bueno, reaccionan ante esto, en el 2019 es esto ya, en previo a la pandemia. Y digamos, hay otro gran momento de la obra, que es toda la explicación de cómo se fue llegando y cómo se discute con la justicia, que por momentos pareciera de que está todo bien, de que ayuda a los laburantes, pero finalmente nunca es tan buena la mano como debería serlo, ¿no? Porque pensemos en el laburo de la gente, y la justicia al final nunca está de ese lado, aparentemente. Termina siempre acompañando las decisiones de la gerencia o de los dueños de las fábricas. Como es una historia real, y también cuando vino Marcela con Fabiana la vez pasada a hablar del estreno de esta obra, bueno, contaban esto de que hay gente que estuvo involucrada en la toma, que está presente de alguna manera en la obra, como seguramente habrán ido otros compañeros ahí a ver qué pasaba. Sí. ¿Qué pasó con ese público cuando ven en el arte, en el teatro, que algunos pueden que estén vinculados, otros no, como lo que pasa con el público en general del teatro? Sí. ¿Qué pasó con ellos?
Hubo 2 funciones que hicimos ahí en la Luna, que fueron especiales porque no solamente eran las funciones de estreno y post-estreno, sino que fueron las posibilidades también donde ellos fueron y luego se presentaron, ¿no? Y yo creo que hay una cosa de reivindicar lo que pasó, justamente de este lado que yo te digo, no del lado de los empresarios y siendo comprensivo con ellos, sino desde otro lado, sino mostrando la historia de estos laburantes. Y hubo muchas emociones. Hay una cosa que estuvo buena de parte de Fabiana Vicentín, que ella propuso de que hiciéramos unos carteles que decían molineros arriba, como lo de los festivales. Entonces muchas personas dejaban leyendas o reclamos, consignas, y había 2 o 3 que muy claros, así que decía todo el apoyo a los molineros, digamos, a los laburantes. Y yo creo que la obra, obviamente va a mostrar eso, y los que fueron parte, sintieron esa reivindicación. Yo me acuerdo de que hubo algunos. Y también hay una reivindicación de uno de los laburantes que falleció, digamos. Entonces, claramente la consigna, la obra, los reivindica, y yo creo que ellos se han sentido muy, muy acompañados desde ese lugar. El público lo ve, yo creo que claramente desde el lugar que nosotros contamos la historia, dicen, primero se ponen del lado de los buenos, si yo interpreto los malos, pero sobre todo eso encuentra, me parece que esa idea de que se reivindica una lucha y una forma de llevar a cabo estos reclamos, que hoy lo vemos en FATE, por ejemplo, ¿no? De una fábrica que deja sin laburo a casi 1.000 personas, 1.000 familias. Entonces, la duda es al final qué se termina dando con esta gente que necesita laburar, y la única propuesta, que es la de, hay un círculo de gente que va a decidir qué hacer en base a sus ideas o lo que quieran hacer de su vida, que está bárbaro, pero no es simplemente eso, como me imagino hay lugares donde son responsables. Entonces, en ese lugar de responsabilidad ellos eligen no tomarla, me parece. Se nota, digamos. Bien. Pablo, ¿nos contás cuándo va a estar esta obra? También la misma fecha, sala, hora. Esta Molineros la llevamos a la Piojera, ahí en Avenida Colón 1559, un teatro que, en algún punto es el teatro ideal para esta obra, porque es un teatro que ha sido recuperado, que tiene una dinámica de trabajo distinta a la de otras salas, y vamos a estar el jueves 30, en vísperas del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, ahí en ese teatro, haciéndola a partir de las 19:30. Se pueden llegar unos minutos antes, es a la gorra y por orden de llegada. Entonces, si es un teatro grande, entonces queremos que la gente vaya totalmente, pero tómense el recaudo de ir 15, 20 minutos antes para llegar y entrar cómodamente y todo, y la entrada, como les decimos, a la gorra, como muchas veces son los fondos de lucha, ¿no? En ese sentido. Así que es el jueves 30, 19:30 horas, ahí en La Piojera. Bien, y ahora nos queda una más. Exactamente, Grises, que mi participación en esa obra empezó como técnico, entonces le serruché el piso. No, mentira. Yo fui invitado por Marcela Chichuri a participar de la obra, como te digo, de este lugar de técnico. A mí hacer técnica de teatro me encanta, digamos. Sobre todo porque la estábamos haciendo María Castaña y digamos, la sala es muy linda, tiene la técnica muy súper cómoda, todo. Entonces, ese lado estuvo muy bueno. Y ahora, como reemplazando al papel que hacía Eduardo Bertelo, Dante, que es un italiano, y yo me miro al espejo y digo, no tengo nada de italiano, así que voy a poner todo de mí, toda mi actuación,
todo lo que me ha dado mis años de formación en teatro. O sea, no he ido a Italia, entonces no puedo apelar a Stanislavski, ¿viste? Pero bueno, usaré... a mí me gusta mucho imitar las voces. Entonces, al Tano le meto como toda esta cosa. Me he entretenido mucho haciendo eso. Y es una función que estamos haciendo en un centro vecinal, el centro vecinal del Cerro de las Rosas, que ha tenido una lista que ganó las últimas elecciones y bueno, tienen ideas de eso, de hacer teatro, de llevar cuestiones culturales. Digo, obviamente es un barrio, bueno, de clase alta, ¿no? Todo el mundo lo sabe, o sea, clase pudiente, como quien dice. Bueno, podemos decir así. Quizás ahí vivirían los Minetti. No, mentira. Pero justamente la hemos llevado ahí de la mano de la actual conducción del centro vecinal. Una obra que es linda por donde la veas. La verdad es que yo la he podido ver muchas veces. La he visto por lo menos 20 veces a la función. Y es muy linda esa reivindicación que tiene Tito Cosa en la obra, que es de su pluma, ¿no? Esa cosa de reivindicar esta multiculturalidad que tenemos en Argentina, en alguna parte europea, en otra parte tenemos otras influencias también, pero en lo que hace a lo europea, esta cosa de los italianos, de los españoles, también del juego con la inmigración, ¿no? Yo vengo de una familia que, digamos, viene también a parte europea, vascos, otra parte danesa, algo de los españoles clásicos y algo de los italianos. Y a mí me tocó emigrar en un momento por estas crisis que hay en Argentina, no sé si estás al tanto, pero... Lamentablemente sí. Justamente tuve de pequeño y me fui a vivir a Estados Unidos yo en ese momento con mi familia, con parte de ella, y realmente emigrar es un conflicto, debe ser, para mí en mi caso debe ser de las cosas que más me ha marcado en mi vida. O sea, debo tener 4 cosas que me han marcado a fuego. Una de ellas es eso, emigrar, porque te cambia la cabeza, para bien y para mal, ¿no? O sea, yo reconozco tener algunas cosas que aprendí en esa etapa de mi vida y hoy las tengo todavía, pero también muchas dolencias, muchas cosas que el emigrar, además, por esto, ¿no? Esta cosa de hay una crisis y vivir en tu lugar ya no es tan posible, ya es muy difícil. Entonces, en esta obra se habla también eso de la doble inmigración de una familia que vino a la Argentina y después tuvo que volverse a Italia buscando mejorar la situación que era supuestamente la forma de mejorar. Y eso yo creo que en la obra se ve mucho ese contacto con el recordar y querer volver a eso que fue, pero ya no está más. Y no es triste, digamos, no es solamente triste, porque hay algunas cosas de la obra que son muy lindas, muy graciosas, sí, y todo. Está cargada de nostalgia. Hay mucha nostalgia, sí. Pero también hay un juego que a nosotros yo creo que siempre nos gusta, digo, al público, yo como público en ese sí puedo hablar mucho, que esta cosa de que tenemos esa cosa tana muchas veces, incluso digo, sin necesidad de ser italianos, de haber venido de una familia italiana, eso está en nuestra cultura cordobesa, de Argentina, y bueno, se nos va esta cosa de ser o muy expresivos a veces, o hablar muy de los gritos, entonces esas cosas están. Así que por eso yo creo que la van a pasar muy bien. Y va a ser el 25 de abril, que es el sábado que viene, a las 18:30, en la calle Nicanor Carranza, 4011. Ahí Centro vecinal. Es, claro, sí, en el centro, es en donde está oficiando el centro vecinal, que es una iglesia, ¿viste? Las iglesias siempre prestan su lugar para... Buena acústica van a tener. Yo creo que sí. Nos va a venir bien la decoración, digamos, del ambiente. Pero, Grise es una obra que
yo te agradezco mucho poder hacerla, incluso también está bueno poder hacer una función, digamos, y no estar haciendo 20 funciones de una obra, se aprovecha también eso, entonces, que bueno, y aparte dándolo todo con mi italiano, que no es mucho, ¿no? Pero con mucha actitud, digamos, le trato de meter esa cosa tana que digamos, eso te decía, yo no la tengo, vengo de otros lados, seguro, pero bueno, no se me escapa a mi imaginario, ¿viste? Y a cosas de haber visto, amistades que tengo que sí son, todos esos nombres italianos tienen, y bueno, así que pasándolo bien también como actor en ese sentido es muy lindo. Así pasaba Pablo Mambo, que nos invitaba a estas sugerencias teatrales para todos los gustos. Exactamente. Así que, Pablo querido, te agradezco este rato que hemos compartido de teatro, de mucho teatro, y bueno, como siempre, todos los éxitos, y seguramente va a ser hasta la próxima. Por supuesto, muchas gracias a vos, acá a Restos Diurnos, que nos abre siempre las puertas, y eso se agradece muchísimo realmente.